Un saludo especial para la doctora Ana Lucía Jiménez, quien nos orienta esta asignatura en el doctorado de Ciencias de la Educación. Y a continuación voy a hablar sobre la psicología y pedagogía. Entonces, ahí precisamente tengo el contenido que voy a trabajar precisamente, el cual es una breve introducción sobre lo que se va a hablar. Voy a hablar sobre los elementos de la teoría que tiene Piaget en relación a la psicología y la enseñanza, unas conclusiones y unas referencias de donde saqué la información precisamente para poder realizar este trabajo. Como primera perspectiva tengo obviamente la introducción, en donde precisamente hago la presentación de la importancia que tiene los diferentes elementos, los conceptos que hacen parte de la teoría de Jean Piaget, donde él prácticamente habla sobre la psicología y la importancia del desarrollo intelectual de los niños, y lo cual está influenciado precisamente por diferentes métodos que pueden ser utilizados precisamente para la enseñanza. También hay que aclarar que se deben tener en cuenta diferentes formas para utilizar dichas técnicas que permitan una investigación y un mejor parte de descubrimiento de los estudiantes o los niños del conocimiento. También se va a hablar precisamente de cómo se lleva a cabo el desarrollo de las operaciones, los elementos figurativos y operativos del conocimiento, la maduración y el ejercicio que se realiza en cuanto a la maduración de la inteligencia que tiene el niño, y las diferentes etapas en donde se ve precisamente una diferencia entre cómo es el pensar de un niño, digamos, en una etapa de 2 a 7 años, de 7 a 9, de 11 a 12. También el juego como conducta para el aprendizaje, la inteligencia también como una facultad dada, la lógica tanto del adulto como del niño, las cuales obviamente tienen una diferencia. También se va a hablar sobre el desarrollo intelectual del individuo. Y todo esto lo veremos obviamente a continuación. Dentro de los elementos del modelo de Jean Piaget encontramos lo que es la formación de la inteligencia, la cual es la principal, cuyo principal fin es el de desarrollar la inteligencia y el de desarrollarla por un tiempo que sea capaz de progresar. Obviamente está más allá del ámbito escolar. Esta tiene unas funciones esenciales que consisten en comprender e inventar, que esas son obviamente algunas de las funciones de la inteligencia, y lo que busca es construir estructuras y buscar estructurar precisamente lo que es real. También debemos tener en cuenta que la inteligencia como tal se entiende como la asimilación de algunas estructuras y de acciones elementales o estructuras superiores cuando hablamos de operaciones. Estas estructuras consisten en organizar lo real o en pensamiento, o simplemente buscan es copiar lo que dijo de pronto la persona que les está enseñando. Otro de los elementos que tenemos es el desarrollo de las operaciones. Entonces este se expone, Jean Piaget lo divide, digámoslo así, en periodos. Entonces existen 4 periodos. El primero va hasta los 2 años, donde prácticamente las operaciones intelectuales están en su primera etapa de desarrollo, y caracterizado por las acciones y la actividad de la inteligencia sensomotora. En el periodo de los 2 a los 7 años, esta formación es más simbólica y semiótica, lo que permite representar objetos o acontecimientos no actualmente perceptibles, invocándolos por medio de símbolos o signos diferenciados.
Ya para el tercer periodo, lo que comprende de los 7 a 8 años, ya se ve casi en el niño, pues, que son resueltos los problemas ya más interiorización, coordinaciones y descentralizaciones, que sientes que ya una forma general de equilibrio. Y ya en el cuarto periodo, ya cuando ya es lo de la adolescencia, en este se conquista un nuevo modo de razonamiento de hipótesis, lo que conlleva a unos resultados que tienen en cuenta los juicios de valor. Otro elemento que tenemos es el aspecto figurativo y operativos del conocimiento. En cuanto a los figurativos, son los instrumentos de conocimiento que llevan a los estados a que producen los movimientos y transformaciones en términos de simple sucesión de estados, tales como la percepción, la imitación y esa especie de limitación interiorizada que contribuye a la imagen mental que se realiza. La actividad sensomotora constituye la fuente común de las nociones y de las percepciones correspondientes. Y eso es un hecho general y fundamental que en la educación no se puede permitir. Otro elemento del modelo de Jean-Piaget es la maduración y el ejercicio. Entonces, se supone que las operaciones intelectuales constituyen la expresión de coordinaciones nerviosas, elaborándose en función de su propia maduración orgánica. Esto se ve precisamente en la maduración que lleva el sistema nervioso de las personas de entre los 15 a 16 años, y esto parece llevar a cabo un papel fundamental precisamente en la formación de las estructuras mentales, y juega un papel muy importante que precisamente no se ha tenido en cuenta. Eso del sistema nervioso, cuando se madura precisamente, puede abrir posibilidades excluidas hacia ciertos niveles de edad, pero se supone que otras condiciones también permiten que el ejercicio funcional esté ligado a otro tipo de acciones. Otro elemento es la experiencia adquirida, en donde es necesario que para el desarrollo de la inteligencia, pero obviamente no es suficiente, porque puede llevarse bajo dos formas diferentes, como son el empirismo clásico, donde no se ha diferenciado bien, y donde está lo que es la experiencia física y la experiencia lógico-matemática. Cuando hablamos de la experiencia física, se entiende que esta obra sobre objetos y pretende descubrir algunas propiedades de estos, ya sea por abstracción o a partir de los mismos objetos. Y cuando hablamos de la lógica matemática, esta busca obrar sobre los objetos, pero descubriendo propiedades por abstracción a partir no de los objetos como tal, sino de acciones mismas que ejercen los objetos. También contamos con la transmisión educativa y el equilibrio, en donde esa transmisión educativa pues proporciona al estudiante instrumentos necesarios para asimilación, y al mismo tiempo que los conocimientos los logra asimilar. El lenguaje prácticamente para transmitir no es suficiente para la lógica que se maneja en esta edad, y solo es comprendido mediante instrumentos de asimilación lógicos de origen más profundo, que dependan de la coordinación general de las acciones o de las mismas operaciones. También se cuenta con lo que es el juego, que en muchos autores y precisamente en la educación tradicional nunca se ha tenido en cuenta, porque parecía que no tenía una gran importancia, pero que en la nueva teoría precisamente que formula Jean-Piaget, lo toma como un ejercicio preparatorio y útil para el desarrollo físico del organismo. Y obviamente en lo que es el constructivismo, pues la idea es que los chicos aprendan jugando. También se cuenta con la inteligencia,
la cual está por encima de las asociaciones y se le atribuye una verdadera actividad, no exclusivamente de la facultad del saber, sino que obviamente esta depende de muchos otros factores. Esta también se es vista como una adaptación, y como adaptación implica una asimilación de las cosas del espíritu al mismo tiempo que procede aborda un proceso de acomodación. Este generalmente ese proceso busca el trabajo de la inteligencia que descansa sobre un interés que se tenga, y ese interés es el aspecto dinámico de la asimilación. De entre los autores, precisamente Rousseau afirmaba que la edad tiene sus maneras de pensar, pero precisamente no está tan limitada, o sea, no está como tan debidamente delimitada, porque puede darse antes o después de esa delimitación. También está lo que es la lógica del adulto y la lógica del niño, donde el niño antes de los 10, entre los 10 y los 11 años, o antes de los 10 años prácticamente, él solamente se ve que está capacitado para el razonamiento formal, lo que quiere decir que las deducciones sobre datos simples asumidos y no sobre verdades observadas, y lo que le brinda una dificultad para razonar adecuadamente antes de esa edad. El pensamiento también del niño funciona como el nuestro, pero las funciones especiales de coherencia, clasificación, explicación y relaciones, pero le faltan estructuras lógicas particulares que permitan hacer funcionales esas percepciones que él tiene. Otras son las etapas del desarrollo intelectual, que ya las nombré prácticamente en el otro apartado más arriba, pero entonces que hay que aclarar que esos límites no son como tan psicorrígidos, sino que pueden ser susceptibles a algunos cambios dependiendo precisamente de la manera en cómo se desarrolla intelectualmente el niño. Otro de los factores elementos que se tienen en cuenta es la vida social del niño, que prácticamente en la educación tradicional solamente era la acción que tenía el maestro sobre el estudiante, y que ahora pues lo que se busca es que se trabaje entre los mismos estudiantes, y que esa interacción y ese trabajo en grupo le sirva para la búsqueda intelectual precisamente de su conocimiento. Finalmente llegamos a las conclusiones, en donde se tiene en cuenta que todos estos elementos de la teoría de Jean Piaget ayudan precisamente a evidenciar cómo ha sido el desarrollo del individuo desde las primeras etapas hasta prácticamente la adolescencia. Y esto pues es muy importante en cuanto a la influencia que ha tenido la psicología en la educación desde ese tiempo, ¿no? También hay que aclarar que para poder colocar en marcha las diferentes aplicaciones y los procesos de una nueva educación, ya sea en la educación colombiana o en la de México, se debe realizar un análisis minucioso del significado de qué es como tal ser infante, y de la disposición del raciocinio del cual tiene el niño. Entonces eso sería lo que puedo llegar a concluir. A continuación muestro mis referencias, que es prácticamente la psicología y pedagogía de Jean Piaget. Muchas gracias por su atención, muy amables.